Okay, moms, are you crying yet? ¿Las madres están llorando ya o todavía no? I heard somebody say this week that they don't like coming to church on Mother's Day A alguien escuché decir que no les gusta venir a la iglesia el Día de las because Madres they always leave crying. porque siempre salen llorando. But that's a good thing, don't you think? Pero ¿no creen que eso es algo bueno? Moms have a way of touching us that no other person can. Las madres tienen una manera de impactarnos como ninguna otra puede. And today we want to wish I was going to say a Merry Mother's Day. A Merry Mother's Day Yo quiero desearles una muy feliz Día de las Madres to all the moms out a there, todas las madres, especially to my wife. especialmente a mi Diane, esposa Jane. Thank you for your hard work. Gracias por tu arduo trabajo. And I want to show you a picture here. Y quiero mostrarles una foto aquí. I also want to wish a happy Mother's Day to my mom. Le here. quiero también desear un feliz Día de la Madre a mi madre. That is actually a picture Esa fue una foto of my mom and I graduating on the same day from Bible college. cuando mi madre y yo nos graduamos el mismo día del Instituto Bíblico. That was in 2001. Eso fue en el 2001. And as you can see, my mom hasn't aged. She looks the same. Y como ustedes se pueden dar cuenta, mi madre no envejece, se ve igual, She looks beautiful. se ve hermosa. And I look the same as well. Y So yo praise también the me veo Lord. igual, así de que alabado sea el Señor. So happy Mother's Day, Así de Mom. que feliz Día de la Madre, Love madre. you. Te amamos. And I wanted to put that picture up there Y quería poner esa foto because I think that the hand that rocks the cradle changes the world. porque creo que la mano que mece la cuna cambia el mundo. Moms have a way of setting their children up for failure or for success. Las madres tienen la tendencia de poder ubicar a sus hijos para el fracaso o el And éxito. that's a powerful responsibility, Y isn't esa es it? una responsabilidad bastante poderosa, Look, ¿cierto? in our world, En nuestro mundo, power changes things. el poder cambia las cosas. Power moves El things. poder impulsa las cosas. That's why we hear about horsepower. Por eso es que escuchamos de poder de caballos de fuerza, We perdón. talk about financial power. Hablamos acerca del poder financiero. We talk about buying power. Hablamos acerca del poder de adquisición. But rarely we hear about the power of a praying mother. Pero muy poco escuchamos acerca del poder de una madre de Or oración. the power of the faith of a mother. O el poder de la fe de una Or the madre. power of the encouraging words of a mother. O del poder de las palabras de ánimo de una madre. And that's what I want to speak to you about today. Y de eso es que hoy quiero hablarles. How moms have the power of giving birth De to cómo greatness. las madres tienen el poder de dar a luz grandeza. Look, and I want to start with perhaps the hardest New Testament verse to exegete, to interpret. Y me gustaría empezar quizás con el versículo más difícil de hacerle una exégesis o It's de found in 1 interpretar. Timothy chapter 2 and verse 15. Y se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Now the apostle Peter, El apóstol Pedro he said that Paul's letters were hard to understand. dice que las cartas de Pablo eran difíciles de comprender. And when we read this verse here, I think that's one of them. Y cuando leemos este versículo, creo que este es uno de esos versículos. Paul wrote one of the most difficult verses here. Pablo in the escribió Bible. uno de los versículos más difíciles en la Biblia aquí. But I think that if we can at least garnish some truth from it, Pero creo que si nosotros podemos adquirir algo de verdad de ello, it's going to lead us to where I think God wants to take us today. nos va a conducir donde yo creo Dios nos quiere llevar el día de hoy. So Paul wrote Así que Pablo escribió that women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with propriety. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. So at first sight there, Entonces, a primera vista, it would aquí, seem as if Paul is saying, women, you can only be saved if you have babies. Pablo pareciese que estuviese diciendo que mujeres, ustedes serían salvas solo cuando tengan You're bebés. going to be saved through childbearing. Van a tener bebés únicamente cuando tengan bebés. But that's why it's important to study a passage in its context, Y in greater context. Por eso es que es bueno estudiar un pasaje en su contexto general. Now, Paul is not going against
his theology on justification by faith. Pablo no está yendo en contra de la teología de la justificación por medio de la fe. He's not saying that women can only be saved by bearing Él children. no está diciendo que las mujeres únicamente pueden ser salvas al tener hijos, But what he's talking about here in this chapter, sino que lo que él está diciendo aquí en este capítulo he's talking about actions and consequences, es que él está hablando acerca de acción y consecuencias, especially as it relates to women. especialmente en lo que se relaciona con las damas. In the context here, he's talking about Y en el contexto aquí él está hablando Eve and Mary. de Eva y María. Now, you think of Eve and Mary, Al pensar en Eva y María and you think about their actions and consequences. y se piensa en sus y consecuencias, Eve, for instance, Eva por lo menos, she was deceived into sinning, ella fue engañada a pecar and she gave birth to death. y ella dio a luz la muerte. But Mary, Pero María, she gave birth to Jesus. ella dio luz a Jesús. And through it, we are saved from sin. Y a través de él somos salvos del pecado. So sometimes we say, women, Entonces a veces decimos, mujeres, you messed up in the garden oh, ustedes fueron las que cometieron el error en el jardín. because you were deceived into sinning. Porque a ustedes se les engañó a pecar. But Paul is reminding us Pero Pablo nos está recordando that a woman did something far greater, que la mujer hizo algo aún mucho mejor, like Mary, como María, because she was used to give birth to the Messiah, porque Jesus ella Christ. fue usada para dar a luz al Mesías, a Jesucristo. See, I think what Paul is saying is this. Creo que lo que Pablo está diciendo es esto. Women have the power to give death, Las mujeres tienen el poder para dar a luz, to give birth to death, dar a luz a la muerte or give birth to o dar a life. luz a la vida. Just like Eve gave birth to death. Tal como Eva dio luz a la muerte, Or like O Mary gave birth to salvation. María dio luz a la salvación. So Paul in a way is saying this. Entonces, en cierto sentido, Pablo está diciendo esto. Everyone is saved by faith in Jesus Christ. Todos somos salvos por fe en Jesucristo, Especially women. especialmente las mujeres. And one of the ways, one of the fruits of that reality Y uno de los frutos de esa realidad is that a woman's life es que la vida de una mujer must be marked by a life of faith, debe ser marcada por una vida de fe, a life of love, una vida de amor and a life of holiness. y una vida de santidad. And so women, we thank you. Así de que mujeres, les Mothers, agradecemos. we thank you. Madres, les agradecemos. Because you have set us up for greatness. Porque ustedes nos han ubicado para la grandeza. And so we don't often realize it, Entonces, no todas las veces nosotros nos damos cuenta, but the excellence of a godly mother, pero la excelencia de una madre piadosa, a mother who exemplifies a life of holiness, de una mujer que ejemplifica una vida de santidad, is often passed down to their children. muchas veces es algo que le dejan a los hijos. Sometimes we're afraid of what our children may hear. Don't say that. Muchas veces tenemos temor de lo que nuestros hijos pueden escuchar, no diga eso. But we should fear more what they can see. Pero creo que deberíamos tener más temor de lo que ellos pueden ver. And when a child sees a mom Y cuando un hijo ve a una madre full of holiness llena de santidad and faith y fe and encouragement, y ánimo, then they tend to follow in those same ways. entonces los hijos tienen la tendencia a seguir esos caminos. I think that is why Proverbs 31:30 says this. Creo que esa es la razón por la cual Proverbios 31:30 dice, It says, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. And in the Bible, there is a woman that is to be praised. Y en la Biblia hay una mujer que debe ser alabada. And I want to tell you about that woman. Y quiero hablarles de esa mujer. She's one of the most godliest and inspiring mothers in all of the Bible. Es una de las mujeres más piadosas y más inspirantes de toda la And Biblia. I want to tell you her story. Y les quiero contar la historia de ella. And then as we begin to close down, Y a medida que vamos llegando hacia el I final, just want to tell you three things quiero entonces compartir tres that cosas we can learn from her. que Everybody podemos can learn that aprender from her. de ella, que todos podemos aprender de ella. And so
the mom I want to tell you about, her name is Hannah. La madre de la cual les quiero compartir el día de hoy se llama Ana. Her name means graciousness. Su nombre significa llena de gracia. And she's a beautiful example Y ella es un ejemplo hermoso of how when life gives us unexpected challenges, de que cuando la vida nos da desafíos inesperados, how we respond to those challenges la manera en que nosotros respondemos a esos desafíos can give birth to greatness in this world. pueden dar a luz a la grandeza en este mundo. Look, it was a time of transition in the history of Israel. En la historia de Israel este era un tiempo de transición. Hannah's story is found in 1 Samuel chapter 1. La historia de Ana se encuentra en 1 Samuel capítulo 1. And when you start reading there in 1 Samuel chapter 1 and verse 1, Y cuando empiezas a leer ahí en 1 Samuel capítulo 1 versículo 1, it tells us that Hannah lived during a certain time. nos dice que ella vivía en cierto tiempo. It was a certain place Había un cierto lugar where Hannah lived. donde Ana It vivía. was a time of transition in Era Israel. un tiempo de transición en Israel. It was a time of a lot of sin. Era un tiempo de mucho pecado. It was the end of the age of the judges. Era el final del tiempo de los jueces. And it was the beginning of the period of the kings. Y era el inicio del periodo de los reyes. Now, you need to understand that during the history of the judges, Ahora, tenemos que entender que durante el periodo de la historia de los jueces, it was a dark time in Israel. en Israel, este era un tiempo bien oscuro. Judges 21:25 tells us Jueces 21-25 nos dice that in those days Israel had no king and everyone did as they saw fit. en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Can you imagine living like that? ¿Se imaginan vivir así? Obviously you can. Obviamente puedes imaginártelo. Because we live in a time and day Porque vivimos corrientemente en un día de la that is very historia similar to that. que es bastante similar a esto. Where everybody does whatever the heck they want. Donde todo mundo hace lo que ellos se les viene en gana. And that was the time of the judges. Y ese era el tiempo de los jueces. It was a time of moral decline, Era un tiempo de decadencia moral. political turmoil, Había una revuelta política. social decay. Había una decadencia social. And they were totally spiritually lost. Y estaban completamente espiritualmente perdidos. It was a period of 400 years Fue un periodo de 400 años. where Israel was no longer following God. Cuando Israel ya no estaba siguiendo a Dios. You remember that the Israelites came out of Egypt. Recuerden que los israelitas salieron de Egipto. Then through the leadership of Joshua, they entered the promised land. Y después, a través del liderazgo de Josué, entraron a la tierra But prometida. they forgot all about God. Pero ellos se olvidaron completamente de Dios. And when you read the book of Judges, Y cuando tú lees el libro de jueces, you find this cycle of sin that the nation of Israel entered into. ustedes ven este ciclo de pecado que los israelitas entraron. Because they didn't have a godly king, Porque ellos no tenían un rey piadoso, they did whatever the heck they wanted. ellos hicieron todo lo que se les venía en gana. And so, as you begin to read the book of Judges, Así de que a medida que usted comienza a leer el libro de los you jueces, begin to see this cycle usted comienza a ver este ciclo where people began to sin. donde la gente comenzaba a pecar. And as you know, when you sin, Y como usted sabe, cuando usted peca, then sin welcomes you into bondage. el pecado te invita a la atadura. You become a slave to Te that sin. conviertes en un esclavo de ese pecado. But then after entering sin, Y después de entrar el pecado, the people of el Israel pueblo de Israel, would call out to God in prayer. ellos clamarían al Señor en oración. And then God would raise a man or a woman Y Dios entonces levantaría un hombre o una mujer called a judge. que se llamaba un juez, Now, que era un juez. A judge Un juez was like a spiritual ninja. era como un ninja espiritual. He would come Él venía and defend the people of Israel y él defendía al pueblo de Israel from their enemies. de sus enemigos. So
Israel, Así que they Israel would forget about God. se olvidaba de They would Dios, start sinning. comenzaba a pecar Because of that sin, y a raíz de ese pecado, God would allow their enemies to come and attack them and put them in bondage. Dios permitía que sus enemigos vinieran, los atacaran y los pusieran bajo opresión. But then they would call out to God, Pero God, luego please. ellos clamaban al Señor y decían, Señor, por favor. God would raise up a spiritual El Señor ninja levantaba un ninja espiritual called a judge, que era un juez and he would set them free y from los that oppression. liberaba de esa opresión. And they would then celebrate Y freedom. luego celebraban la God libertad. set them free. Oh, Señor, los liberó. And then Y después they would forget about God, se olvidaban de Dios. go into sin. Entraban al pecado. Their enemies would come. Sus enemigos They would venían. enter into bondage. Quedaban en They would opresión. cry out to God. Clamaban a Dios. God would raise up a Dios spiritual ninja, levantaba un ninja espiritual. set them free. Los dejaba They libres. would celebrate. Celebraban. And guess what would ¿Y happen? sabe qué ocurría después? They forgot about Se God. olvidaban de Dios. That happened 6 times Eso pasó 6 veces in the book diferentes of Judges. en el libro de los jueces. And every time that cycle was repeated, Y cada vez que ese ciclo se repetía, the sin would get worse. el pecado empeoraba. The consequences even greater. Las consecuencias eran aún mayores. And God's response Y la more respuesta de Dios delayed. cada vez se retardaba más. So by the time you get to the end of Judges, Entonces, cuando llegamos al final del libro de the jueces, people of Israel are lost. el pueblo de Israel está perdido. And in the Hebrew Bible, Y en la Biblia hebrea, the book of Judges is followed by 1 Samuel. el libro de los jueces es seguido por el libro de Samuel. And so that's the story that you Entonces, enter into. esa es la historia a la que usted es introducido. That's the time in which Hannah was living. Ese fue el tiempo en el que Ana vivía. People have forgotten about La God. gente se había olvidado de Dios. It's been 400 years of Habían apostasy. pasado 400 años de apostasía. And that's the certain time in which Hannah is born. Y este era el tiempo en particular que Ana vivía o nació. And I think we live in a similar time. Y creo que vivimos en un tiempo muy Look, I similar. look at the news Yo veo las noticias and I see how our culture y yo veo como nuestra cultura has normalized sin. ha normalizado el pecado. And the devil is so astute. Y el diablo es tan astuto When the devil normalizes sin, porque cuando el diablo normaliza el pecado, our young people don't even know they're sinning. nuestros jóvenes ni siquiera saben que están And pecando. when you don't know you're Y sinning, cuando usted no sabe que está you don't pecando, even know you need to repent. usted ni siquiera sabe que se tiene que arrepentir. In our culture, En nuestra cultura, sin has been el normalized. pecado ha sido normalizado, It has been institutionalized. ha sido institucionalizado. It's now legal to sin. Ahora es legal pecar And it's even now celebrated. y aún hasta se celebra. And in a similar time as Hannah, Y we too live. En un tiempo similar como el de Ana, vivimos también When you nosotros. continue to read 1 Samuel, Cuando continúa leyendo Primera de Samuel, in the 3rd verse of that 1st chapter, en el tercer versículo de ese primer capítulo, it tells us that Hophni and Phinehas were the priests nos of the dice Lord. que los sacerdotes del Señor eran Ofni y Fines. And then if you go to 1 Samuel 2:12, Y si usted va a Primera de Samuel 2:12, it says that these men were wicked dice que esos eran sinvergüenzas and that they had no regard for the Lord. y que ellos no tenían respeto al Señor. Look, so socially, Así de que socialmente it was horrible in era Hannah's time. horrible en los tiempos de Ana. But then the religious institution Pero luego la institución religiosa was perhaps even worse. quizás estaba en peor estado. Because the priests, Porque los sacerdotes, these guys named Hophni and Phinehas, esos que se llamaban Ofni y the Bible Fines, says that they were wicked men. la Biblia dice que eran hombres sinvergüenzas malvados. So even people who wanted to go after God, Así de que aún las personas que querían ir tras Dios, they would go to the house of God ellos iban a la casa de Dios and they would be found by wicked men. y allí eran encontrados por hombres malvados. Further ahead, we read that Hophni and Phinehas would seduce the women at church. Más adelante encontramos que Ofni y Fines seducían a las mujeres en la They iglesia, would steal from the offering there in robaban the de las temple. ofrendas allí en el templo.
And so you think of the time and place in Entonces which usted Hannah lived. piensa en el tiempo y el lugar que Ana vivía, But how many guys know pero ¿cuántos de ustedes saben that God always has his people? que Dios siempre tiene a su pueblo? Always at a strategic time and place. Siempre en un tiempo y un lugar estratégico. God raises up somebody. El Señor siempre levanta a alguien. Someone who's going to speak for God. Alguien que hablará por Dios. A man or a woman Un hombre o una mujer who God's going to use que Dios usará to speak in his behalf. para hablar a favor de él. And let me tell you, God was about to raise a young man named Samuel, Y déjame decirte, Dios estaba a punto de levantar un joven llamado a Samuel, godly man, un hombre piadoso, perhaps the last judge quizás el último juez and the first prophet y el primer profeta who was going to enter into the scene que iba a entrar en el escenario and lead the people of Israel y guiar el pueblo de from the Israel time of the judges desde el tiempo de los jueces to the times of the kings. hasta el tiempo de los reyes. And eventually it was Samuel Y eventualmente fue who Samuel was going to anoint King David, quien ungiría al rey David, who through whose lineage quien a través de su linaje our Lord Jesus Christ was to be born. nuestro Señor y Salvador Jesucristo nacería. So you think of this, the spiritual state in Entonces, which Hannah lived. Si pensamos en el estado espiritual en el que vivía You Hannah, think about the cultural state in which she lived in. si pensamos en el estado cultural que ella vivía, But then you think about her family. ahora, si pensamos también en la familia, Maybe her family was a good harbor for her to feel some peace and love. quizás la familia era un buen puerto donde ella pudiera tener paz para su corazón. But when we read 1 Samuel 1:2, we read Pero cuando leemos 1 Samuel 1:2 leemos that Hannah's husband que Elkanah el esposo de Ana, Elcana, had Elkanah two wives. tenía dos esposas. Had two wives. Dos esposas. Hannah Ana and then Penina. y Penina. And then it tells us in the verse that Penina had children. Y nos dice en el versículo que Penina tenía hijos, But Hannah had none. pero Ana no tenía. Now, look. Marriage has 3 rings. Ahora, el matrimonio tiene 3 anillos. I don't know if this translates very No, well. no muy bien. In marriage, there's 3 rings. En el matrimonio hay 3 anillos. The engagement ring, Está el matrimonio del compromiso, there's the wedding el ring, matrimonio de bodas and then there's suffering. y el anillo del sufrimiento. Now, when you're in a polygamous marriage, Ahora, cuando tú te encuentras en un matrimonio polígamo, then you gracias, have to multiply that by 2. entonces tienes que multiplicar eso por 2. That's how that home life was. Así era su vida familiar. A lot of suffering. Mucho sufrimiento. In the corruption of her day, En la corrupción de esos días, both socially and religiously, tanto social como religiosa, you need to add domestic misery. tenemos que añadirle también la miseria doméstica. Elkanah Elcaná had accepted a social norm había aceptado una normalidad social that was not God's intention. que no era la intención de Dios. In Genesis 2:24, En Génesis we 2:24 are told what marriage is. se nos dice lo que el matrimonio es. It says that it is a man and a woman Se nos dice que es un hombre y una who mujer leave their father and mother, que dejan a su padre y a su madre and they're united in holy marriage. y los dos se convierten en uno solo en And they matrimonio become one flesh. y son una sola carne. It's not one man and many women. No es un hombre y muchas mujeres, It's one man, es un hombre, one woman. One man, one woman. un hombre y una mujer. That has never changed Y eso nunca ha cambiado since the story of creation. desde la historia de la creación. Now, in the Bible, Ahora en la Biblia you read about polygamy. leemos de la poligamía, But you need to understand, pero tenemos que entender in the Bible, que en la Biblia there are things that are descriptive hay cosas que son descriptivas and other things that are y prescriptive. cosas que son prescritas. So sometimes the Bible will tell you, do this, don't Entonces, do that. a veces la Biblia te dice, haga esto, no haga aquello. But sometimes in the Bible, Pero a veces en la Biblia it's just describing the time in which they lived simplemente in. describe los tiempos en que se vivía. It doesn't make it right. No lo hace It's correcto. just describing to you. Simplemente le está what's describiendo happening. lo que está ocurriendo. And in the Bible, Y en la there's Biblia a lot of men who practice polygamy in the Old hay
Testament. En el Antiguo Testamento hubieron muchos hombres que practicaron la poligamía, But it was never biblical. pero nunca fue It bíblico, was never God's will. nunca fue la voluntad de Dios. Biblical writers are just describing for us what's happening. Los escritores bíblicos únicamente están describiendo lo que ocurría para nosotros. And so polygamy at this Así time de que la poligamía durante esos tiempos had been normalized había sido normalizada because of a couple of reasons. por un par de razones. In a childless marriage, En un matrimonio donde no había niños, a man was permitted to take a second wife a un hombre se le permitía tener una segunda so esposa that he could continue para que passing down his name. él pudiera continuar con el apellido de la familia. And that's perhaps why Elkanah Y eso es quizás por la razón por la cual el Caná took Penina as a tomó a wife. Penina como esposa. Also, in También that time, en ese tiempo, having a large family el tener una familia bien was a grande symbol of social status and wealth. era un símbolo de un estatus social y de gran riqueza. Also, during those times, También durante esos días, a lot of men muchos hombres had a hard life. tenían una vida muy There were times difícil. of war, Eran tiempos de guerra and many men would die young, y muchos hombres morían jóvenes. and women would have no other man to marry. Y las mujeres no tenían más hombres con quien casarse. So that was just the excuses that people used to Entonces, normalize this. estos eran simplemente excusas que se usaban para normalizar esto. Now, you add to that Ahora, a eso se le añade this idea esta idea that Hannah was barren. de que Ana era estéril, She couldn't have babies. no podía tener bebés. It tells us there that she was married, Se nos dice ahí que estaba casada, but she could not have any babies. pero no podía tener bebés. She was infertile. Ella era infértil. And then the other wife Y luego la otra esposa had children. tenía hijos. And then when you read verses 6 through 7, Y cuando se leen los versículos 6 al 7, it tells us that Penina was not a nice girl. se nos dice que Penina no era una mujer muy buena, She would provoke Hannah. sino que provocaba a Ana, She would irritate her. la irritaba. And it tells us there that this happened year after year. Y se nos dice aquí en este versículo que esto ocurría año tras año. She would provoke her. La provocaba. I have children, you have none. I have children, Yo you have tengo none. hijos y tú no, y tú no, algo así. It sounds like a banda song. Sí, for real. And so Hannah Así es que Ana was provoked era provocada, and irritated. la irritaban, But this woman never sinned. pero esa mujer nunca pecó. Think about it, in a culture Piensa en eso, en una cultura where children are the greatest possession you could ever have. donde los niños o los hijos son la posesión más grande que tú They puedes were tener. a symbol of the greatest blessing one could have. Ellos eran el símbolo de la bendición más grande que una persona She podría could tener. have no children. Ella no podía tener hijos. In that culture, if a woman didn't have any children, En esa cultura, si una mujer no tenía hijos, it was perceived that perhaps she was cursed by God. era percibido de que tal vez ella había sido maldecida por Dios. That somehow, some way, she did something and she didn't have God's blessing. Que de alguna manera o forma ella hizo algo y entonces no tenía la bendición de Now, Dios. I know that's hard for us to understand today Ahora yo sé que eso es muy difícil para nosotros because entender we hoy, now live in a culture porque nosotros ahora vivimos en una where cultura children are a hindrance. donde los hijos ahora son un problema. They're only a money sign. Ellos tan solo son un símbolo de dólares. In these times, En esos tiempos, children were a blessing as they ought to be. la gente, los niños, perdón, eran una bendición tal como ellos deben ser, Healthy or sick, fueran saludables o enfermos. children are valuable. Los hijos son And valiosos they are created in the image of God. y ellos son creados a la imagen de Dios. No child Ningún should niño ever be told debería decírsele that they are some sort of mistake que ellos son algún tipo de error or that they have no value o que or no worth. tienen valor o que no tienen nada de valor. Every child Todo is niño created in the image of God. es creado a la imagen de Dios.
And so you think Hannah, she has this understanding. Así que pensamos en Ana, ya tiene ese entendimiento. And Penina, day after day, year after year, Y Penina, día tras día, you're año cursed tras by año. God. Ah, You're ah, cursed by God. Tú eres maldita por Dios, You maldita por can't Dios. even have Ni children. siquiera puedes tener hijos. Add to that A eso se le puede añadir her husband. su esposo. Now, Elkanah, for the majority of what I can see, he's a godly guy. He's trying. Ahora, el Caná, por lo que yo puedo ver, es un hombre piadoso. Él está intentando. He's trying. Él He's está trying. intentando. Hannah's husband was sincere, El esposo de Ana era sincero, but he was sincerely wrong. pero estaba sinceramente equivocado. He tried. I mean, he tried. Él verdaderamente intentó. In verses 4 and 5, En el versículo 4 y 5, it tells us that when Elkanah and his wives and children would go out to worship, se nos dice que cuando el Caná y sus esposas y hijos iban a alabar and, o a ofrecer sacrificio, they would give their offering to the priest, ellos daban la ofrenda al sacerdote and then they would keep part of that offering, y luego mantenían o guardaban parte de la ofrenda and they would have like a picnic with y, the family. y hacían como un tipo de picnic con la And familia. Elkanah would give food to everybody. Y el Caná le daba comida a todos, But then in verse 5, pero en el versículo it tells 5 us that he would give se nos dice que le daba Hannah a double portion. una porción doble a Ana. So everybody would get a single burger. Entonces a todos se le daba tan solo una hamburguesa de solo una carne, Hannah got a double. pero a Ana le daba una hamburguesa de dos carnes. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice in verse 5, the en el next versículo verse, 5, en el próximo versículo, in the next verse, guys, next verse, en el próximo versículo, that he did this que él hacía esto because the Lord had closed Hannah's womb. porque el Señor había cerrado el vientre de Ana. So he was trying to show her love and sympathy. Él estaba tratando de demostrar amor y simpatía. And then you go to verse 8. Ahora llegamos al versículo 8. And then Elkanah, Y el Caná, he finds Hannah weeping, crying. él encuentra a Ana que estaba llorando, estaba llena de lágrimas. And he says to her, how come you're not eating your Y- double? Y él le dice, ¿por qué no estás comiéndote tu hamburguesa doble? And then notice, Y note, he says, don't I mean to you more than 10 sons? él dice, ¿acaso no es mejor tener 10 hijos? No, don't I mean more to you than 10 sons? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor tener 10 hijos? So in other words, he's saying, ¿No es mejor que tener 10 hijos? in other words, he's saying, En otras palabras, él está diciendo, I'm your husband. yo soy tu esposo. I'm better than having Yo 10 soy children. mejor que tener 10 hijos. So he's saying, dude, I'm such a cool dude. Y él está diciendo, yo soy un hombre tan chévere, I treat you so nicely te trato tan bien that you shouldn't que be no sad. deberías estar triste. Okay, so Elkanah, he's trying. Entonces el Caná está intentándolo, Nice try. está intentando bien, Big fail. pero de malas. Big fail, Elkanah. Fracasó, el Caná Let me tell you fracasó. something that I've learned Le and voy a still decir learning. algo que he aprendido y continúo aprendiendo. I've been learning for 11 years. He venido aprendiéndolo por 11 años. Men, this one's free. Para los hombres, escuche, se la voy a dar gratis. Most women, La mayoría de mujeres, they're not seeking advice. ellas no están buscando consejo. They're just looking for you to understand and support them. Ellas simplemente quieren que tú entiendas y que tú las apoyes. So when you see her sad, Entonces, cuando las veas And tristes crying. y llorando, don't try to solve the world. no trates de resolver el mundo. Oh, you just need to do this. Oh. And you just need to do that. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Am I a good husband? ¿No soy acaso un buen marido? Don't I help you out? ¿No te ayudo? Nice try. Buena esa, Big fail. pero gran fracaso. Sometimes Muchas veces, we men nosotros los hombres just need to listen. necesitamos simplemente escuchar. And when you want to offer advice, just tie your tongue. Y cuando quieras ofrecer consejos, simplemente amárrate la lengua.
I know they could fix it very easily. Yo I sé know. que ellas la pueden arreglar muy fácil, yo lo sé. But they're not looking Pero ellas no están esperando to find out how to fix it. de saber cómo arreglarlo. They know how to fix it too. Ellas también saben cómo hacerlo. They just want us to sympathize. Ella simplemente quiere que nosotros seamos, To be tengamos simpatía con to ellas, be understanding. que tengamos entendimiento. How many moms and women say amen? ¿Cuántas mujeres y madres dicen amén? That one's for free, guys. Esa es gratis, hombres. You can buy me coffee later on. Me compras cafecito más tarde. That took me 11 years to learn. Eso me ha tomado 11 años aprender. And still, Y de todas maneras, because, women, they're hard to porque understand. las mujeres son complicadas de comprender. So Elkanah, he tries. Así de doesn't que he? He el tries. Caná lo intenta, él intenta, He ¿cierto? tries to be there for her. Él trata de estar ahí para su esposa. He's sincere, Él es sincero, but he's sincerely wrong. pero está sinceramente equivocado. So you see everything that's happening in Hannah's Entonces, life. como pueden ver, todo eso está ocurriendo en la vida de Ana. And she didn't have Dr. Phil or, Y ella no or tenía Oprah to watch during the al morning. doctor Phil o a ópera para ver en la mañana. She didn't have like books she could go out and get. Ella no tenía la habilidad de ir y comprar libros. Think about the pressure in this woman's life. Piensa en las presiones de la vida de esa mujer. She's going through a lot of stuff. Ella está atravesando por bastante. So the question is, how does she respond? Entonces la pregunta es, ¿cómo responder ante todo esto? How does she give birth to greatness? ¿Cómo entonces ella puede darle luz o dar a luz a la grandeza? Look, for just a few minutes, Por tan solo unos minutos, let me tell you 3 things that I think we can learn that we could take home with us. quiero darle 3 cosas que creo que podemos aprender y llevar a casa. Look, the first thing that I want us to learn from Hannah is this. Lo primero que quiero que aprendamos de Ana es esto. Prayer conceives what circumstances deny. Es que la oración concibe lo que las circunstancias niegan. Now, I want you to think about that. Ahora, yo quiero que por favor piensen en esto. Sometimes in our lives, Muchas veces en nuestras vidas, because of our circumstances, a raíz de nuestras circunstancias, we're not privileged to No. a lot of stuff. no somos privilegiados a muchas cosas. If otherwise we would have that stuff, Porque si de otra manera tuviéramos esas cosas, we would never pray. nunca We oraríamos, would never seek God. nunca buscaríamos We a would Dios, never go to church. nunca iríamos a la iglesia. But circumstances, Pero las circunstancias whether they are cultural or religious Ya or sean- familial, culturales, sean políticas o familiares, they should drive us to prayer. ellas nos ahorillan o nos deberían ahorillar a la oración, Not to complaining, but to prayer. a no quejarnos, sino a orar. Sometimes we say things like, Muchas veces decimos cosas como, we've tried everything and it didn't work. he intentado todo pero no ha funcionado. So now, let's try prayer. Entonces, ¿por qué no oramos? So prayer is our last Entonces, resort. la oración llega a ser nuestro último recurso. Look, from Hannah, Mira, de Ana, I learned that prayer was her first resort yo aprendí que la oración fue su primer recurso, because it was her only resort. porque era su único recurso. Look, although Hannah Aunque Ana lived in a time and place vivió en un lugar y en una temporada where her nation had forgotten about God, donde su nación se había olvidado de Dios, she didn't forget about God. ella no se olvidó de Dios. Although Aunque the Lord had shut her womb, el Señor había cerrado su matriz, she kept her faith in God. ella mantuvo su fe en Dios. Although Aunque her rival provoked her, su rival la provocaba, her heart was still su healthy corazón estaba saludable and open to God. y abierto a Dios. Although Aunque her husband didn't understand su her, esposo no la entendía, she knew that God would. ella sabía que Dios sí. And so she prayed. Así de que ella oraba. Although she was childless, Aunque ella no tenía niños, she was not prayerless. ella no le faltaba la oración. She believed in God. Ella creía en Dios. She found her refuge in Ella God. encontró su refugio en Dios. She prayed to Ella God. le oró a Dios. In 1 Samuel 1:10 it En says, Primera de Samuel 1:10 dice, in deep anguish
Hannah prayed, weeping bitterly. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al In Señor. verses 12 and 4 through 14, En los versículos 12 al 14 it tells us that when they went to a sacrifice se there, nos dice que cuando fueron a ofrecer sacrificio, Hannah was praying, Ana oraba and she kept praying, y ella seguía orando. and her heart was so in pain Y su corazón tenía tanto dolor that she could barely utter the words of her prayer. que ella ni siquiera podía pronunciar las palabras de su She was oración. praying in her heart, Ella estaba orando en su but by the corazón. time it made it to her mouth, Pero al momento de que esa oración llegaba a la it boca, was just bitter pain and agony. era simplemente un dolor y una agonía bien amarga. And Eli, the priest at that time, Y Elí, que era el sacerdote de esos tiempos, Eli, the father of Hophni and Phinehas, Elí, el padre de Ofni y Fines, he sees this woman praying él ve a bitterly, esta mujer que está amargamente orando. and he thinks, oh, Y él comienza a pensar y dice, another drunk in the house of God. otro borracho en la casa del Señor. Because that was the culture of the time. And so Porque I'm esa sure era he la had a lot of drunk people get Porque into the house of God. esa era la cultura de esos días. Quizás él tenía muchos borrachos que entraban a la casa del Señor. And so Eli says, hey, how long are you going to stay drunk? Y él prácticamente le pregunta, ¿cuánto tiempo vas a permanecer borracho? Put away your wine. Abandona el vino. And then in verse Y 15, en el versículo 15, Hannah says, no, I'm not drunk. Ana le dice, no, yo no soy borracha. I haven't been drinking wine or beer. No he estado bebiendo ni cerveza ni vino. I'm just pouring out my soul before the Simplemente Lord. estoy derramando mi alma ante el Señor. Isn't that amazing? She prayed. ¿No es eso maravilloso? Ella oró. She prayed. Ella oró. Our circumstances Nuestras circunstancias should drive us to prayer. nos deben orillar a la oración. Look, it was about 10 years ago Fue alrededor de 10 años atrás, where after a year of marriage, cuando después de un año de matrimonio, my wife was pregnant with our daughter Alexi. mi esposa estaba embarazada con nuestra hija Alexi. And the excitement that comes along with that. Y la emoción que viene con ello. And so you wait those 9 months. Así que tú esperas esos 9 meses. And you know, when your wife is ready, you go out to the hospital. Y cuando tu esposa ya está lista, uno va al hospital. And your wife gives birth to Y tu your first esposa daughter. da a luz a tu primera hija. It's amazing. For those of you that Maravilloso. have experienced it. Para aquellos de ustedes que lo han experimentado, It is an amazing thing. es algo maravilloso. And so my wife and I had our daughter, Entonces, Alexi. mi esposa y yo tuvimos nuestra primera hija, Alexi. And she was born Ella nació healthy. saludable And after the birth, we were given a room y después del nacimiento se nos dio un so that cuarto my wife could recover and para rest. que mi esposa pudiera recuperarse y descansar. And during that first night, Y durante esa primera noche, my daughter, mi hija, at some point during that night, en algún momento durante esa noche, didn't look well. no se veía muy bien. She turned purple Se puso morada and wasn't breathing. y no estaba respirando. And so we knew something was wrong Entonces nosotros sabíamos que algo había ocurrido. because she looked like a doll. Porque ella se veía como una muñeca. There was no life in her. No había vida en ella. I can tell you because I saw it. Yo se lo puedo decir porque lo vi. She was purple Estaba morada and not y breathing. no estaba respirando. And so immediately after it clicked, something's not right. Entonces, inmediatamente cuando me di cuenta algo está mal, It was late at night, so I ran out of the room to Estaba the nurses area there. estaba tarde en la noche, así que corrí hacia la estación de las enfermeras And I started knocking on y windows, comencé a golpear en las ventanas, trying to look for at least tratando one de nurse who can help encontrar me. por lo menos una enfermera que me ayudara. There was nobody around. No había Nobody. nadie. So even as I was knocking, I pulled out Entonces- my phone and called my dad. Entonces, mientras yo golpeaba, saqué mi teléfono y llamé a mi papá. He's not a doctor. No es un doctor, Oh, but he prays. pero él ora. I know he prays. Yo sé que él ora. And I know that when he Y prays, yo sé que cuando él ora, my mom prays. mi mamá ora.
So I called and I Entonces, said, Dad, something's wrong right now. Yo You le need to dije, start praying. papi, algo anda mal, tienes que empezar a orar. She told my mom, Ella le dijo a mi mamá, él And le they- dijo a mi mamá. and now I know they told everybody as well. Y ahora yo me enteré que le comentaron a todo el mundo. They sent a spiritual tweet Mandaron somewhere. un Twitter espiritual. Because there was a battalion of people praying for Alexi at Porque that había un moment. batallón de personas orando por Alexi en ese momento. And so they started praying Comenzaron a orar because my circumstances porque mis circunstancias led me to that. me condujeron, me orillaron a eso. And almost as if at the moment I hung up the phone, Y como que si al instante de que colgué el teléfono, a young doctor shows up. un joven doctor llegó. Said, look, Le dije, my mira, daughter, she stopped breathing. mi hija dejó de respirar, And they took her se la llevaron and they kept trying Y- CPR on y, her. y trataron de prenatal. resucitarla. And I was just sitting there praying. Y yo estaba ahí orando And I just kept asking the Lord, I just want to hear her cry. y yo simplemente le decía al Señor, solo quiero escucharla llorar. And eventually they called out like a special, some sort of emergency. Luego hicieron un código especial, una emergencia, And they took her. y se la llevaron. And I forgot all about my poor wife back in the room. She could not move. Y se me olvidó de mi esposa que estaba en el cuarto, pobrecita, ella no se podía mover. Eventually, by the time we got to Ev- the prenatal care unit, Eventualmente, cuando llegamos al cuidado de prenatal, my daughter was breathing. mi hija estaba respirando, She was breathing. estaba respirando. And every time she breathed, Y cada vez que ella respiraba, it was almost as she was catching her breath. It was, and then she would shake. era como si estaba tratando de recuperar su respiración y ella temblaba. And it just took a couple of hours Y tomó un par you. de horas before she was able to breathe normal. antes de que ella pudiera respirar normal. And they kept her in an incubator there Y la mantuvieron en una incubadora because they allí. wanted to do tests to find Porque out why this happened. Querían hacer un examen para descubrir el por qué eso había ocurrido. And so they poked her everywhere. Así de que le sacaron sangre por todo They lado. did a million tests. Le on her. hicieron 1,000,000 de They checked her estudios. blood, they checked her brain, they checked everything. Le chequearon su sangre, su cerebro, todo. And all the results were, Y todos los resultados fueron, your daughter is 100% healthy, tu there's hija nothing wrong está with her. 100% saludable, no hay nada malo con ella. We have no idea what happened. No tenemos una razón por la cual eso But you ocurrió. have yourself a healthy Pero daughter. tienes una hija saludable. You could take her home with Se you. la puedes llevar a casa. And after saying, praise the Lord, Y después de decir alabado sea el Señor, I said, here's a box of Pampers, can I have them for free? aquí hay una caja de pañales desechables, me la regalan. And they gave me all these gifts. Me dieron todos estos regalos. And my wife and I were able to take our daughter home. Y mi esposa y yo pudimos llevarnos finalmente nuestra hija a casa. And here's some pictures of her. Y estas son algunas fotos de ella. But I think she's here Pero yo creo que ella está aquí because of the power of prayer. a raíz del poder de la oración. Because I pressed the button of prayer before I could call on a nurse or doctor. Porque yo pude oprimir el botón de la oración antes de que yo pudiera clamar o llamar a un doctor o una enfermera. Prayer changes things. La oración cambia las cosas. And by God's mercy, Y por la misericordia de Dios, that's the only answer. Because of His mercy, esa es la única respuesta, es por su misericordia. Alexi's here today. Alexi está aquí hoy. And I see in Alexi Y yo veo en Alexi such a powerful gift. un don tan poderoso. She loves God so Ella much. ama a Dios tanto. I see that God has a wonderful purpose for her. Yo veo que Dios tiene un propósito maravilloso para ella. The power of prayer. El poder de la oración. The power of praying dad, of praying mom. El poder de un padre, una madre que oran. Prayer changes things. La oración cambian las cosas. Sometimes our schools give up on our children. A veces nuestras escuelas
se rinden, se dan por vencidos de nuestros hijos. Our families give up on our children. Nuestras familias se rinden, se dan por vencidos de nuestros Our hijos. laws give up on our children. Las leyes se rinden, se dan por vencidas. Can I encourage you to pray for Pero your children? les animo a que oren por sus hijos. Never give up praying for your kids. Nunca se rindan de orar por sus hijos. Be a praying mom. Be a praying dad. Sé una mujer, un padre, una madre de oración. Pray for your children. Ore por sus hijos. That's the first thing I learned. Eso fue lo primero que aprendí. Look, the second thing I learned Lo segundo que aprendí is that what prayer conceives, es que lo que la oración concibe, faithfulness has to develop. la fidelidad desarrolla. So your circumstances Entonces- push you to prayer, Tus circunstancias te orillan a la oración, but then you have to be faithful pero luego tienes que ser fiel when God answers that prayer. cuando Dios responda a esa oración. Sometimes we'll bargain with God. Muchas veces nosotros negociamos con Dios. God, if you do this for me, then I'll do Dios, this for si you. tú haces esto para mí, entonces voy a hacer esto para ti. And how many times has God ¿Y answered your cuántas veces prayers? Dios ha escuchado, ha respondido sus And oraciones? you don't even recognize Y it. usted ni siquiera lo You reconoce, don't even follow through. ni siquiera cumples con tu promesa. Hannah wasn't like that. Ana no era así. She followed through. Ella cumplió. Look, before Hannah, Antes de Ana, in the Bible, there had been 3 women who were barren. en la Biblia han habido hubieron 3 mujeres que que no podían tener hijos. Sarah, Sara, she was infertile. ella era infértil, have children. no podía tener When hijos. she was told she could have children, Y a ella se le dijo, miraculously, y a ella se le dijo que podía tener hijos de una manera milagrosa and she laughed. y ella se rió. Ja, ja, ja. Then there was Rebecca, Luego Rebeca, and she said, y ella dijo, could God really do this? ¿será que Dios verdaderamente puede hacer eso? Rachel, Raquel, she just said to her husband, you need to take care of this. ella le dijo, ¿sabes qué? Esposo, tienes que arreglártelas. But Hannah Pero Ana is the only one who prays es la única que ora and trusts God. y confía en Dios. When you get down to verses 17 and 19, Cuando llegas a los versículos 17 al after 19, she says, I'm not drunk, I'm just praying. después de que ella dice, no estoy borracha, estoy orando, Eli says, okay, you go home. Elí le dice, muy bien, vete a casa, vete en paz. And I pray that God would answer your prayer. Y le pido a Dios de que Él conciba lo que le has pedido. And so he says that she went and she ate something, Entonces la Biblia dice que ella fue y ella comió algo and then she was no longer downcast. y ella ya no estuvo triste. Now, I don't know if this is implicit here in the text. I Ahora, don't know. yo no sé si está implícito aquí en el texto I o don't know no. if she knew she was pregnant Yo no sé si ella or sabía que that the estaba, Lord was going to do a miracle, de que estaba embarazada o que el Señor iba a hacer un milagro, but she wasn't sad anymore. pero ella dejó de estar triste. You need to catch this Usted tiene que, technicality here. tienes que ver esto porque hay una technicalidad aquí. Because even though there was no evidence of the miracle, Porque aunque no hay una evidencia del milagro, her emotional state had been changed su estado emocional había cambiado because she prayed. porque ella oró. She was able to eat again. Ella pudo comer de nuevo. Some sort of joy came back. Algún tipo de gozo regresó. And then when they got back home, Y cuando regresan a casa, in verse en 19, el versículo 19, it says that they went back home dice que regresaron and Elkanah made love to his wife. y dice que Elcaná se acostó con ella. How many of you guys know that in order to have children, ¿Cuántos de ustedes saben que para poder tener hijos, amen? amén, Amen? amén, The Bible says la Biblia dice in verse en el 19, versículo 19 Elkanah made love to his wife Hannah, que Elcaná se acostó con ella and the Lord remembered her. y el Señor se acordó de ella. Now this is where we fall short. Ahora, aquí es donde quedamos cortos. We pray, Oramos, but then we won't go and make love. pero luego no nos vamos a acostar. We don't do what we need to do. No hacemos lo que se requiere de nosotros hacer. A lot of us, we pray, Muchos de nosotros oramos and we continue to nag at Elkanah. Oh, go sleep with Penina, now with me. y comenzamos y seguimos You go con do your la thing. cosa. Oh, vaya a dormir con Penina, haga lo suyo. She prayed, Ella oró and she made love. y luego ella se acostó con Elcaná. See, a lot of us, we pray, Muchos de nosotros oramos and then we don't thank God for the provision. y no le agradecemos al Señor por la provisión. A lot of us, we pray, Muchos de nosotros oramos and then we even forget what we prayed y for. hasta se nos olvida de lo que oramos. And we forget to follow up on the promises. Se nos olvida cumplir con las promesas.
But Hannah, Pero Ana, she did what she needed to do. ella hizo lo que se necesitaba hacer. She went home. Fue a The casa, Lord did a el miracle. Señor hizo un milagro. 9 months later, 9 meses después, little Samuel was born. nace el pequeño Samuel. Little Samuel was El born. pequeño Samuel nace. And she names him Samuel because it means the Lord has given or the Lord has answered. Y ella le pone como nombre Samuel porque significa el Señor ha dado, el Señor ha respondido. Look, but you need to remember this. Pero tienen que recordar esto. When she was praying Cuando ella estaba for orando God to give her a baby, para que Dios le diera un bebé and Eli thought he was drunk, y Elí pensó que ella estaba borracha, she had made a promise to God. ella le había hecho una promesa al Señor. She said, if you give me a son, Ella dijo, si tú I- me das un hijo, I promise yo te prometo to dedicate him que te lo to the dedico service of the Lord al servicio al all Señor the rest of his life. por el resto de su vida. Now, after she gave birth to Ahora, Samuel, después de que ella le da a luz a Samuel, she had that choice. ella tuvo que escoger. She's like, I have a kid now. Tengo un bebé ahora. I'm going to go take him to the temple there and leave him. ¿Lo voy a llevar al templo y dejarlo allá? After God did such a huge miracle in me, Después de que él hizo un Oh, milagro tan no. grande en mí, I'm no not sé. going to do that. Yo no voy a This is hacer my little eso. Samuel. No, ese es mi pequeño Samuel. No, but Hannah, Pero Ana, she follows her faith in prayer ella cumplió o siguió su fe en oración with faithfulness. con fidelidad. And after Samuel was weaned, Y después de que Samuel fue destetado, so that means anywhere from 3 to 5 years later, eso quiere decir que entre 3 a 5 años después, she took Samuel ella lleva a to Samuel Eli a Elí and says, you remember me? y I le was the one you dice, thought oh, was ¿te drunk. acuerdas de mí? Yo era la que usted pensaba que estaba borracha. Here, I got a little baby for Aquí you. tengo un bebé. And I promised that I would bring him here Yo to serve the prometí Lord. que lo traería aquí a servir al Señor. And from 5 years of age, Y desde los 5 años de edad, every day of his life, todos los días de su vida, Samuel served the Lord. Samuel sirvió al Señor. At a pivotal time, En un momento pivotal, because God knew porque Dios sabía that Eli's sons, que los hijos de Elí, Hophni and Phinehas, Ofni y Fines, sleeping with the women, stealing the offering, estaban durmiendo con mujeres, robándose la ofrenda. we're going to bring the whole religious establishment down. Y iban a destruir el establecimiento religioso. But as that was happening, Pero a medida que esto está ocurriendo, God was working through Dios Hannah estaba trabajando en Ana, and her faith and her prayer a través de su fe y su to oración, provide Samuel para proveer a at a Samuel time in history en un momento de la historia that a godly man que un needed hombre to lead the people piadoso of Israel. se necesitaba para guiar al pueblo de Israel. How many guys say amen? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Amén. What prayer conceives, Lo que la oración concibe, faithfulness develops, la fidelidad desarrolla and then love will ultimately deliver. y después el amor da a luz. Let me tell you what I mean by this Le quiero decir lo que yo quiero decir con esto. as I begin to close here. A medida que comienzo a concluir aquí. In 1 Samuel chapter 2, En 1 Samuel capítulo 2, in verses 18 and 19, versículos 18 al 19, it says that Samuel was ministering before the Lord. dice que Samuel ministraba al Señor. And then it says that he was wearing a linen ephod. Y dice que él usaba un efod de lino. Now, a linen ephod Un efod de lino was a priestly garment era una vestidura sacerdotal that was used by priests in those days. que se usaba en esos días por los sacerdotes. I kind of remade one here. Yo Well, traté not de me, my wife. mi esposa trató de hacer un ejemplar aquí. And this is how they dress. Y esto era, así era que se vestían. And so those who worked in the sacrifices, Entonces aquellos que in the tabernacle, in the temple, trabajaban, que ofrecían los sacrificios en el tabernáculo, en el templo, they would wear this garment. ellos se ponían esa vestidura. It was called an ephod. Se llamaba un efod. And Samuel, Y Samuel, even from a young age, aún desde su temprana edad, he would wear those priestly garments. él tenía esas vestiduras sacerdotales. And it was composed of Y se componía some shoulder clasps de unas hombreras and a breastplate. y de un pectoral. Now,
These were precious stones Ahora, estas eran piedras preciosas that were to be placed here on the shoulders of the priest. que se tenían que poner sobre los hombros del sacerdote. 6 tribe names were here and 6 other here, 6 tribus estaban en un lado y las otras 6 tribus en el otro lado, symbolizing simbolizando that the priests que el sacerdote carried the burden of the people. llevaba la carga del pueblo. And on the breastplate, Y en el pectoral there were 12 precious stones, habían 12 piedras preciosas, each one symbolizing the 12 tribes of Israel, cada una simbolizando las 12 tribus de Israel, covering his heart. cubriendo su corazón, Because they not only have the burden for the people, porque no tan solo llevaban carga por el but they pueblo, also show love for the people. pero también demostraban amor por el pueblo. Look, I see this as God's call upon Samuel. Yo veo esto como el llamado de Dios para Samuel. But then in the very next verse, Pero en el próximo versículo, verse 17, en el versículo or, 17, 19, I'm sorry, perdón, 19, it says that each year dice que cada año his mother made him a little robe su madre le hacía un pequeño abrigo and took it to him when she went up with her y husband se to lo, offer their annual y se lo sacrifice. llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. And so she left Así que him. ella lo dejó, But then every year pero cada año she would work ella trabajaba and she would build y le cosía a little robe una, for Samuel. una túnica a Samuel. And every year when they would go up to worship, Y cada año que ellos iban a adorar, she would give it to Samuel. ella se lo daba a Samuel. Look, can I suggest to you Les puedo sugerir that every one of our children, que hold it cada down, uno de nuestros hijos they need both God's call in their life. necesitan el llamado de Dios para sus vidas. Where you going, ¿Para Samuel? dónde va Samuel? And they need Y también necesitan the encouragement and the love el ánimo y el amor of a mother, de una of a madre, father, of an de un uncle, padre, de un of tío, a coach, de un entrenador, somebody who can come alongside alguien que pueda venir tras de ellos and say, hey, y decir, I oye, believe in your call. yo creo en tu llamado, I believe yo creo that God has special que purposes Dios for you. tiene propósitos específicos y especiales para ti. So there's what we do, Entonces, ahí está lo que hacemos and then this is what God does. y esto es lo que Dios hace. And in doing so, Y al hacerlo, God is building or preparing men and women Dios está edificando, construyendo hombres y who are mujeres so needed in our culture que today son tan necesarios para nuestra cultura to be hoy, representatives of God, para ser to representantes be de light Dios, in the midst of para darkness. hacer luz en medio de las tinieblas. And many times, Mom, Y muchas veces, mamá, you change the world usted cambia el mundo through your a prayer, través de su through your oración, faithfulness, su fidelidad and then through those little robes of encouragement Y- that you built for your children. y a través de esas túnicas de ánimo que tú le coses a tus hijos. And in the process, Y en el proceso, many are changed and muchos molded. son cambiados. I'm going to ask our worship team to come in now. Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que venga And I'm going to ask our hospitality ministry. y quiero pedirle al Ministerio de Hospitalidad. I asked my wife to cut out just pieces of cloth. Yo le pedí a mi esposa que ella cortara unos pedacitos de tela And I wanted to give them as a gift today. y quiero repartirlos como un regalo hoy. Perhaps it's the cheapest gift you moms have ever received. Quizás Come ese now, es come now. el regalo más barato que usted ha recibido And it's just a piece of cloth. y es simplemente un pedacito de tela. It says Happy Mother's Day in the Dice front. en el frente Feliz Día de la Madre And in the back, y en la parte de atrás the 3 reminders that God has for us los today. 3 recordatorios que Dios tiene para nosotros You hoy. can start passing them out. Empiécenlos a pasar, por It favor. says pray, it Dice ora, says faith for faithfulness, fe para and fidelidad then it says robe y luego dice túnica, as a symbol como un simbolismo of how you can give birth to greatness. de cómo es que tú puedes dar nacimiento a la grandeza. Now you can toss this in your purse Ahora if you want. tú lo puedes tirar en tu bolso si You can quieres, put it anywhere. lo puedes poner en algún lugar And every time you see it, y cada vez que tú lo veas, as you're looking for your keys, cuando usted está buscando sus llaves, as you're looking through your house or a something, medida que usted está buscando en su casa o algo así, and this little piece of cloth pops up, y entonces usted vea este pedacito de tela, I want it to be a reminder yo quiero que esto se convierta en un recordatorio that you make a difference, de que tú haces la that diferencia, your prayers, de que tus that oraciones your faithfulness, y tu fidelidad and that your y que encouragement tu ánimo make a difference hacen diferencia, with la the, diferencia with the children con los hijos that God has entrusted que Dios to te you. ha confiado. And so, Mom,
Así que madre, Happy Mother's Day. feliz Día de la Madre. Thank you for giving birth Gracias por darle nacimiento to our lives a nuestras vidas and for setting us up to serve God. y por posicionarnos para servirle al Señor. To my wife as well, thank you A mi esposa también for gracias everything that you do por todo lo que hace that allows me que me permite to minister to poder the people of ministrar God al pueblo de Dios for such a time as this. para un tiempo tal como este. Moms, can I ask you to stand at this time? Madres, ¿por qué no por favor se ponen en pie? And the children, Y los niños, if your mom is here, si tu mami está aquí, can you just come near to them if you can at o this time? Husbands as well. los hijos que estén aquí y los esposos también vayan y busquen a su esposa. Would you go next to your wife? Go next to your mom. Vaya junto a su esposa, vaya junto a su madre. I want you to put a hand on their shoulder. ¿Y por qué no le pones la mano sobre su hombro? And I'm going to ask you to do something that perhaps we don't do often enough. Y quiero que hagamos algo que quizás no hacemos muy a seguido. To pray for your mom or your wife. Vamos a orar por nuestras madres, por nuestras esposas. And husbands, Y esposos, children, hijos, can I encourage you to do it out loud? quiero que lo hagas en voz alta. You don't have to, No tienes que hacerlo, but I want your mom to hear you praying for her. pero me encantaría que tu madre te escuche orar por ti. I want her to hear your words Yo quiero que ella pueda escuchar tus palabras as you pray for her. a medida que tú oras por ella. And then moms that are here, Y madres que están aquí, maybe your children aren't here. quizás tus hijos no están aquí, We want to pray for you as well. nosotros queremos también orar por ustedes. And we pray that God would encourage your heart Y today. oramos para que Dios brinde ánimo a su vida hoy. All right, let's pray. Go ¿Por ahead. qué no Start oramos? praying. Start praying for Comience your a mom orar there. por su madre. Start praying for her. Come on. Comienza a orar por ella, vamos. Let her hear your prayer. Que ella pueda escuchar tu oración. Lord, we thank you so much Señor, te damos muchas gracias for our moms. por nuestras madres. We thank you, Lord, for such a great gift. Te agradecemos por este regalo tan grande. We thank you for godly moms Te agradecemos por madres piadosas who pray for us, que oran por nosotros, who are so faithful to you, such a great example. que son tan fieles a ti, son gran ejemplo. We thank you for their words of encouragement, Te agradecemos por las palabras de ánimo, for their daily work for us. por su arduo trabajo diariamente por They cook nosotros. for us, they clean for us, Nos cocinan, nos limpian, they go out and work for us, trabajan para They- nosotros, they coach us, they nos entrenan, They love us. nos aman. So many things that they do, Lord. Tantas cosas que ellas hacen. They bring us to church, they discipline us. Nos traen a la iglesia, nos disciplinan. Thank you, God, Gracias, Dios, for such marvelous gift. por este regalo tan maravilloso. And we just want them to be blessed today, Y hoy queremos que ellas simplemente sean bendecidas, to be encouraged. que sean animadas. We don't do this enough, Lord, No hacemos esto lo suficiente. that we thank you for just what they do every day. Te agradecemos por lo que ellas hacen día tras día. We love you, Lord, Te amamos, Señor, for their love, por su amor, for their patience, por su for their paciencia, forgiveness. por su perdón, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Y amén. Amen. Amén. I'm just going to pray to dismiss. I'm just going to pray to dismiss. Can I invite you to take the hand of the person next to you? We're going to pray to be dismissed here. ¿Por qué no toman la mano de la persona que está junto a ti? Quiero orar para ser despedidos. All right, let's pray. Muy bien, oremos. And so, Father, we thank you for your word. Así que, Padre, te damos gracias por tu We palabra. thank you for the great examples of Hannah and Samuel. Te agradecemos por los grandes ejemplos de Ana y Samuel. A woman Una mujer and a boy that you raised in difficult times. y un niño que tú criaste en momentos de tanta dificultad. To be a light in the midst of darkness. Para hacer luz en medio de la oscuridad. To be representatives of God. Para ser representantes de Dios. To speak God's truth. Para hablar la verdad de Dios. We pray that out of Faro Church, Oramos que de la iglesia Faro, many moms muchas madres and many young boys and girls y muchos jovencitas y jóvenes would be raised
to follow you, puedan crecer y criarse para seguirte, to be para representatives ser representantes kingdom of God del reino de Dios. in this dark age. En esta edad, en este We pray tiempo for tan Samuels. oscuro, oramos por Samueles, We pray for Hannah's. oramos por Anas. In the name of Jesus, En we el nombre pray. de Jesús oramos. And everybody Y says, todos decimos, Amen. amén, And amen. y amén. Amen. God Amen. bless you. Dios les You bendiga. guys are dismissed. Quedan despedidas. Happy Mother's Day. Despedidos. Feliz Día de la Madre. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti Jesús yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real. Estás aquí siempre tan cerca, llenas de vida mi corazón. En ti Jesús yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real. Oh. Aunque tenga mil derrotas y he fallado también, Señor, tú tomas mi vida y la usas para bien. Aunque tenga que luchar para obtener mi bendición, Señor, quiero ser un hombre de la fe. Mi corazón fue lleno de envidia y rencor, fui lleno de engaño y fui lleno de traición. Quise que mi vida se moviera a mi favor, aún en mis fracasos tú tenías el control. Aunque tenga mil derrotas y he fallado también, Señor, tú tomas mi vida y la usas para bien. Aunque tenga que luchar para obtener mi bendición, Señor, quiero ser un hombre de la fe. Señor, quiero ser un hombre de la fe. Formaste mi vida, cambiaste mi nombre a Israel, Israel, linaje escogido para la gloria de mi rey, de mi rey. Me diste las fuerzas para ser bendición a Israel, Israel. Postrado te adoro, dándote gloria por siempre, amén, siempre, amén. Aunque tenga mil derrotas y he fallado también, Señor, tú tomas mi vida y la usas para bien. Aunque tenga que luchar para obtener mi bendición, Señor, quiero ser un hombre de la fe. Señor, quiero ser un hombre de la fe. Were you in the video? Good job.
your plans are greater than anything I can see. I look up to the stars to see the blessings that I'll reap. And I may not be perfect, but I'm willing to be used. And I may not be strong, but I will find my strength in you. I don't want to lose my soul.